última alternativa decías, solo se ocupa de la evaluación social. No, la gerontología no solo se ocupa, aparte de lo social, también se relaciona con lo demás. La segunda pregunta decía, adulto mayor frágil es aquel que presenta algunas enfermedades crónicas, mayor riesgo de enfermedades agudas, independiente para actividades básicas de vida diaria, pero con alto riesgo de dependencia y discapacidad. Perdón, la pregunta era, según la clasificación psicológica, marque la respuesta correcta. Esa era la respuesta correcta, la que describe el adulto mayor frágil. ¿No? La tercera pregunta dice, respecto a los cambios demográficos que se vienen dando a nivel mundial, ¿es cierto que A. La transición demográfica actual no afecta a adultos mayores? Falso, ¿no? La esperanza de vida ha ido en ascenso rápidamente y esto se ve reflejado en Latinoamérica, ya que el continente donde la esperanza de vida es la más alta en relación al resto del mundo. Falso. Existe un cambio en el modelo de mortalidad de las causas exógenas. Se pasa del predominio de endógenas. ¿Eso es? Estos cambios no son relevantes ya que las causas de mortalidad siguen siendo las mismas. No, la C era la respuesta, ¿no? Dentro de las principales causas de mortalidad en adultos mayores a nivel mundial, a las que más resaltan son 4. Enfermedad hepática y fractura, cáncer y Alzheimer, demencia y neumonía, enfermedad cardiovascular y infecciones respiratorias bajas. ¿Cuál era la respuesta? Enfermedad cardiovascular. Enfermedades cardiovasculares y infecciones respiratorias bajas, ¿no? Ahí está la neumonía. Ya. 5. Dice, las principales causas de discapacidad en adultos mayores en el Perú son A. Osteoartrosis, depresión y fracturas, osteoartrosis, complicaciones de la diabetes y ceguera, hipoacusia, caída, ceguera, hipoacusia y secuela de SB. Osteoartrosis. Ya. Diabetes y ceguera. Diabetes y ceguera. La A decía osteoartrosis, depresión y fractura. Osteoartrosis, complicación de la diabetes y ceguera. Esa. La 6, perdón. En las teorías del envejecimiento, ¿qué más se destacan al momento? Son los estudios que han ido realizándose. Bueno, los que más se destacan son A. Existen más de 300 y ninguno tiene evidencia suficiente para explicar el proceso. B. Son los relevantes de la teoría de radicales libres. Teoría de las radicales libres, inflamei y teoría unificadora. Y teoría genética y de mutaciones. La C, ¿no? Unificadora, ¿no? La que incluye unificadora. Radicales libres, inflamei y unificadora. 7. El envejecimiento es un proceso heterogéneo que se desarrolla de diferentes maneras en cada adulto mayor y la adaptación a estos cambios será diversa. Respecto a esto, es cierto, ¿no? Es la verdadera. A. El envejecimiento exitoso se da en el 90% de los adultos mayores. B. El envejecimiento patológico caracteriza a más del 50% de la población. C. El envejecimiento usual es el menos frecuente, en el que existe mayor complicación y dependencia física. D. El envejecimiento patológico y exitoso son los menos frecuentes, siendo el usual lo que caracteriza aproximadamente el 80% de la población. ¿Cuál es la respuesta? La última, ¿no? Esos son los más frecuentes. 8. Durante el envejecimiento ocurren cambios fisiológicos en los órganos y sistemas, lo que conduce a mayor riesgo en algunas patologías. En el aparato cardiovascular se puede encontrar A. Mayor incidencia de hipertensión arterial o hipertensión ortostática. B. Estenosis de la válvula tricuspide, la enfermedad valvular más común en las personas de edad avanzada. C. Disminución de la capacidad de reserva del corazón, de situaciones como enfermedades, infecciones, estrés, lesiones, esfuerzo físico y ciertos medicamentos. D. A y C. ¿Cuál es la respuesta? A y C. 9. Dentro de los cambios en el aparato cardiovascular que más caracterizan esta etapa, destacan A. Los vasoreceptores se hacen menos sensibles en el envejecimiento y por lo tanto hay mayor incidencia de hipotensión ortostática. B. Debido a los cambios del tejido conectivo de la pared de los vasos sanguíneos, la aorta se adelgaza y es más probable su ruptura. C. La frecuencia cardíaca suele aumentar y es normal encontrar arritmias como parte de este cambio.
D. Es común que se dé un leve incremento del tamaño del corazón a expensas de las aurículas. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿La A? ¿La B? ¿La C? Barreceptores. Los barreceptores. ¿Cuál es el cambio más importante? Los Los barreceptores. barreceptores. Eso estaba bien, porque los demás son falsos. Ajá. El otro habla de la arritmia no es normal. Incremento de las válvulas espesas en las aurículas, de los baches, en los ventrículos. Da es la respuesta, los barreceptores. 10. Dice, existen cambios durante el envejecimiento relacionados a la figura corporal y los signos vitales. Marca la respuesta incorrecta. El tejido graso tiende a perderse en la periferia con disminución de la grasa subcutánea y acumularse en el interior, como en las regiones periorgánicas, fundamentalmente abdominales. B. El anciano también se caracteriza por una mayor respuesta ante los fenómenos. Así, la fiebre como respuesta a las infecciones es el síntoma más frecuente. C. Hay cierto deterioro de la regulación de la temperatura y, por lo tanto, la capacidad de adaptación a las distintas temperaturas ambientales. D. Los vasos sanguíneos se tornan menos elásticos y la respuesta es más lenta a los cambios de posición del cuerpo, por lo que hay una mayor probabilidad de sufrir crisis de hipotensión ortostática. ¿Cuál es la falsa? La B, ¿no? Porque dice que existe una mayor respuesta ante fenómenos, es al revés, ¿no? Por eso es que hay menos frecuencia de fiebre. Como se dice, durante el proceso de envejecimiento, el aparato respiratorio presenta cambios en sus estructuras. En relación a esto, marque la correcta. A. El número de alvéolos aumenta al igual que los capilares. B. Hay una mayor producción de inmunoglobulina A por los conductos respiratorios. C. Los cilios que recubren las vías respiratorias tienen menos capacidad de moverse que el moco hacia arriba y fuera de la vía respiratoria. Y D. No se observan cambios en la arquitectura ósea muscular del tórax y se observa que se mantiene la elasticidad del tórax. La C, ¿no? La de los cilios. 12. Los cambios en el aparato respiratorio durante el envejecimiento pueden producir A. Mayor tendencia al colapso de las vías respiratorias, al respirar profundamente o al permanecer largo tiempo inmovilizado, y con ello más riesgo de desarrollar infecciones respiratorias u otros problemas pulmonares. B. Inspiración y expiración máxima aumenta, lo que produce una mejor tolerancia al ejercicio y a las alturas. C. La respuesta a la disminución de los niveles de oxígeno y aumento de los niveles de dióxido de carbono se mantiene conservado. Y D. No existen cambios en el tono, volumen y calidad de la voz. El reflejo de la tos aumenta por la poca movilidad de las secreciones. La A, ¿no? Muy bien. 13. A nivel del aparato gastrointestinal se producen cambios. Durante el envejecimiento, lo que ocasiona alteraciones. Marque la incorrecta. A. La sensibilidad del gusto disminuye por pérdida de las papilas gustativas. En el estómago, los principales cambios son trastorno de la motilidad, que produce retraso en el vaciamiento de los alimentos, líquidos, disminución de la secreción gástrica, atrofia de la mucosa y disminución de la cuantía del ácido clorhídrico y pepsina. En el intestino del anciano se produce acortamiento y ensanchamiento de los milis, lo que produce un reflujo mucoso. Es más frecuente la diarrea que el estreñimiento, ya que la velocidad de tránsito intestinal se acelera en la mayoría de adultos mayores. ¿Cuál es la falsa? La D, ¿no? No se acelera, al contrario, ¿no? 14. El hígado es un órgano importante, regulador de la homeostasis calórica y del metabolismo. Durante el envejecimiento presentará algunos cambios. Marque la correcta. A. Las acciones enzimáticas de fase 1, que consisten en oxidación, reducción o hidrólisis para convertir el fármaco original en un metabolito más polar, se reduce de forma progresiva con la edad. El hígado no sufre cambios en el tamaño, peso ni función durante el envejecimiento. El proceso de envejecimiento altera los resultados de las pruebas de función hepática y la síntesis de los factores de la coagulación. La vesícula modifica su funcionalidad y anatomía con la edad, por eso que se observa un aumento del colesterol en sangre. Estaba más difícil. ¿Cuál era entonces la respuesta? La, ¿no? Muy bien.
15. Los cambios hormonales que se producen durante el envejecimiento son difíciles de cuantificar de forma específica debido a los distintos factores que influyen. En cuanto a los cambios del sistema endocrino durante el envejecimiento, marque la incorrecta. Dice, la secreción y expresión de cortisol disminuye hasta un 30% en menor número de receptores glucocorticoides. Elevación de la TSH se ve en la mayoría de los ancianos con menor número de anticuerpos antitiroideos, menor sensibilidad a la insulina y mayor resistencia a la misma en los sentidos periféricos. Y normal o poca disminución de T4, cortisol, adrenalina y TSH. ¿Cuál es la incorrecta? Aumento de TSH, ¿no? La incorrecta, la de TSH. La elevación de la TSH en la mayoría de ancianos con menor número de anticuerpos antitiroideos. ¿Esa es la falsa, la correcta? ¿Sí? Ajá. No, porque no es en la mayoría. 16. A ver, en el sistema nervioso existen cambios durante el envejecimiento. ¿Cuál es el que más resalta? La consecuencia principal de los fenómenos de atrofia y muerte neuronal son las alteraciones en los neurotransmisores, en los circuitos neuronales y en la función cerebral controlada por ellos. B. El rendimiento intelectual en el caso de ausencia de enfermedad neurológica se suele conservar bien hasta los 80 años. Lo que se observa es un enlentecimiento del procesamiento intelectual. C. Los más afectados durante el proceso de envejecimiento son los colinérgicos y noradrenérgicos de proyección cortical y fundamentalmente el dopaminérgico y el nigroestriado. Y de todas son verdaderas. ¿Cuál es la respuesta? La B. ¿Todas son verdaderas? Sí, ¿no? Todas son verdaderas. Al menos las dos primeras están ¿no? 17. Los cambios que se producen en los órganos de los sentidos durante el envejecimiento pueden ser tan marcados y llegar a repercutir la funcionalidad del adulto mayor. En relación a esto, marque la respuesta correcta. La agudeza visual y la amplitud del cambio visual disminuyen con la edad, así como las células de la conjuntiva que producen mucina. B. La degeneración del nervio auditivo no va a producir cambios en la audición. En el oído aumenta el tinnitus y presencia de mayor resequedad con menor cantidad de tapones de glucógeno. Las papilas gustativas se mantienen intactas, sin cambios en su arquitectura, sin embargo disminuye la sensibilidad a algunos sabores. ¿Cuál es la respuesta correcta? La agudeza visual. La agudeza visual y la amplitud del campo visual disminuyen con la edad. En el oído hay más incremento de tapones de sentido. Y la arquitectura de las papilas gustativas cambia. 18. La función renal se puede ver afectada en el proceso de envejecimiento. Dentro de estas alteraciones puede presentarse. Desde el punto de vista morfológico no se producen cambios en la masa renal. B. Poca tendencia a la incontinencia porque casi no hay cambios en torno a la musculatura vesical y la inervación autónoma. C. La alteración funcional que predomina con la edad es la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Este descenso se refleja en el afloramiento de creatinina. Y D. La dificultad en la capacidad de concentración de la orina puede producir mayor tendencia a la deshidratación, sobre todo la carbonatrémica, debido a la pérdida de la sensibilidad de la sed. ¿Cuál es la respuesta? La C. La tasa. Esa es, ¿no? La alteración funcional que predomina con la edad es la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Este descenso se refleja en el afloramiento de creatinina. 19. Los cambios que se producen en el sistema musculoesquelético. Uno de los cambios que podemos notar en el adulto mayor es, ¿cuál es el cambio que más nota? Dice, la estatura casi no varía en el anciano, ya que los líquidos de los discos se alteran muy poco. Eso es falso. El movimiento es más lento y puede verse limitado. La marcha puede volverse inestable, con pobre balanceo de los brazos, la fatiga se presenta con mayor facilidad. ¿Puede ser? La fuerza y resistencia cambian muy poco, ya que la masa muscular disminuye muy poco y casi no se pierde fuerza. Falso, ¿no? Mayor frecuencia de problemas inflamatorios en las articulaciones, pero no producen deformidades de las mismas. Tendencia a la extensión en la rodilla. No, tendencia a la flexión. Entonces la respuesta correcta sería la B. 20.
La inmunosenescencia hace referencia a los cambios que se producen en el sistema inmunitario a causa del envejecimiento, que afecta la inmunidad innata y adaptativa. Con relación a estos cambios, marque la incorrecta. A, peor respuesta a la vacunación. B, evolución tínica y disminución de la linfopoiesis en la médula ósea. C, incremento crónico de la producción de citocinas y mediadores inflamatorios. Y D, no se pierden los mecanismos inmunoreguladores ni los de respuesta autoinmune. La incorrecta, ¿no? No se pierden los mecanismos inmunoreguladores ni la respuesta autoinmune. Sí, ¿no? Eso es lo que cambia. ¿Ya? Ya, esas son las 20 preguntas. Algunas hay un poco más complicadas. Ya, entonces en su segundo examen les debería venir lo que vamos a hacer hasta ahora. Lo que hemos hecho la semana pasada, que era valoración geriátrica, ahí estaban incluidas las esferas, la esfera clínica, funcional, social y psicoafectiva. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver en segunda parte vamos a verlo en dos momentos. Uno, en la parte de la valoración socioeconómica, que es muy importante, que tiene que ver con la jubilación y todo esto del adulto mayor. Y en una segunda parte vamos a ver niveles asistenciales, ¿no? Que es muy distinto en la geriatría que en la atención al adulto joven usualmente. Ya. A ver, vamos a tocar este tema que no es tan complicado, pero sí es importante que lo sepan. Aquí es la valoración socioeconómica en el adulto mayor. Es unas características más específicas y un poco más ampliado de lo que hablamos de la esfera social en la clase pasada. ¿Ya? Como sabemos, durante el proceso de la vida, cuando ya vamos llegando a la parte de la vejez, pues van a suceder situaciones de cambio en la línea familiar en relación a pérdidas que se van a dar. Entonces, en mucha bibliografía van a encontrar como vejez, etapa de las pérdidas. ¿En relación a qué? A que existen situaciones en la familia en que hacen que el adulto mayor sienta estas pérdidas. Una, por ejemplo, a veces es la marcha de los hijos del hogar, el final de la vida laboral, muchos se jubilan, ya no trabajan, recortes en la economía derivados justamente de esta jubilación, porque muchos de los adultos mayores o muchas personas que se jubilan no se jubilan con el mismo sueldo que ganaban durante su etapa laboral. Entonces ven reducidos sus ingresos, ¿no? Deterioro de la salud, como hemos visto hasta ahora, conforme vamos envejeciendo existen algunos cambios fisiológicos, pero mayor riesgo, mayor predisposición a tener otros eventos adversos, ¿no? Y hemos visto que hay enfermedades crónicas que a veces son diagnosticadas durante la adultez, pero que finalmente no tienen cura y al llegar a la vejez, pues vamos a ver las consecuencias de estas enfermedades. A veces algunas complicaciones, por ejemplo la diabetes, que algunas personas adultos mayores presentan pie diabético, a veces tienen que llevar a amputaciones, supracondilias o limitación para sus actividades de vida diaria, ¿no? Por ejemplo, fallecimiento de todo amigos familiares o amigos de la misma generación. Entonces, ¿qué va a pasar en esa etapa? Muchas veces van a perder a uno de los jóvenes, ¿no? Entonces, esta pérdida va a ocasionar un problema económico también, muchas veces problemas de depresión, problemas de aislamiento, pérdida de la interacción social y mayor pérdida de la funcionalidad en el adulto mayor. Y abandono de su domicilio. Algunos adultos mayores tienen hijos, van fuera del país, la esposa fallece y quedan solos. Entonces, en ocasiones van a casas de reposo, entonces salen de su hogar, ¿no? Del lugar donde vivían.
Entonces, ¿cuáles van a ser esas principales dificultades sociales a las que se van a enfrentar las personas mayores? Frente a todo este panorama de pérdidas, ¿qué va a pasar con ellos? El soporte familiar y el soporte social va a ser insuficiente, ¿no? Entonces, imagínense un adulto mayor que está viviendo solo, no tiene hijos cercanos y sucede un evento, una fractura de cadera. Se hospitaliza, durante la hospitalización hace delirio, se desorienta. No tienen a familiares cercanos a los que contactar. ¿Cómo hacemos? ¿Quién nos va a firmar el consentimiento para la cirugía? Si está en delirio, pues está desorientado, no puede tomar decisión. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces ahí lo que nos ayuda es la evaluación social, ¿no? La asistente social es la que ahí interviene para ayudar. ¿Ya? Esa es una situación. Otra la habrán visto durante el COVID. ¿Qué pasaba? Un montón de personas adultas mayores se contagiaban, hacían distrés agudo, distrés respiratorio agudo y tenían que ser ingresadas al hospital con la posibilidad de ventilación mecánica, ¿no? La mayoría de adultos mayores llegaba a ventilador mecánico. Reservaban más esta terapia para personas jóvenes generalmente y que no tuvieran comorbilidades importantes. Entonces, bueno, soledad y aislamiento, lo que estábamos hablando, ¿no? Muchos adultos mayores terminan en casas de reposo porque no hay un familiar o alguien que los pueda cuidar. En casas de reposo, si bien hay otras personas, generalmente en su común denominador, pues la mayoría tiene enfermedades, ¿no? Neurodegenerativas, generalmente demencias, ¿no? Entonces empiezan a tener aislamiento, muchos hacen depresión. Situación económica precaria. Como ustedes lo verán en muchos lugares, ¿no? Hay un montón de adultos mayores que tienen situación de precariedad. A veces venden cosas en las calles, tratan de reforzarse, de adquirir algún ingreso económico de esa manera, ¿no? Que no debería ser así, pero a veces pasa, ¿no? Los hijos ya no se hacen cargo, no están a veces en el país, no están fuera de la casa y están solos, ¿no? Falta de recursos asistenciales necesarios. Sí, bueno, la mayoría, en nuestro país nomás, ¿cómo vemos? Los adultos mayores tienen que hacer cola a 6, 5 de la mañana para conseguir una cita, ¿no? Entonces, ¿eso será posible con el frío y todas las dificultades que tienen? Ingresos hospitalarios frecuentes y visitas repetidas a los servicios de urgencia. Ahí se van a dar cuenta cuando van a su internado. ¿Quiénes son los que más vienen a la emergencia? Adultos mayores, la mayoría, ¿no? Incluso hay situaciones, por ejemplo, se van a dar cuenta cuando estén en el internado o accidentado. Hay épocas del año donde hay más cantidad todavía de adultos mayores. Hay épocas como, por ejemplo, antes de la Navidad o antes del Año Nuevo, que mucha gente va a salir de viaje, no va a estar en su casa. ¿Qué hacen? Los llevan a emergencia, indicando que no comen o algún síntoma, indicando como si fuera algo agudo, no siéndolo, y los dejamos hospitalizados. Entonces, generalmente nosotros vemos que en estas épocas casi todos los servicios están llenos de pacientes adultos mayores, muy pocos son los jóvenes. De emergencia, la mayoría de los que traen son adultos mayores. ¿Ya? Entonces, ese tipo de situaciones son las que pasan con los adultos mayores. Consecuencias sociales del envejecimiento. Aumento de hogares unipersonales, como decíamos, muerte de un cónyuge y el otro se queda solo. Entonces, generalmente viven solos, ¿no? No es lo más frecuente, pero sí existe esta característica. ¿Ah? Pérdida de relaciones sociales. Entonces, un adulto mayor que generalmente pierde a su cónyuge o tiene alguna situación aguda, por ejemplo, un SB, una fractura, y queda con disminución de con cierta dependencia, entonces generalmente se aíslan, ya no tienen la misma interacción social. Por eso es importante la rehabilitación para que puedan lograr su inserción, otra vez su inserción social. ¿Ah? Incremento de la institucionalización. ¿Ya han escuchado este término? ¿Qué es institucionalizar? Estar en una casa de reposo. Un adulto mayor institucionalizado significa que está en una casa de reposo. Aquí en Perú es una casa de reposo. ¿Ya? Eso significa. Entonces, esta valoración social, ¿qué objetivo va a tener? Uno, vamos a atender los aspectos que van a condicionar el bienestar de la persona adulta mayor y su familia.
conocer los cambios vitales y sociales que acompañan a estas situaciones de dependencia. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Van a ver también que en ocasiones traen a un adulto mayor a emergencia porque lo encontraron en la calle. Sin familiares, hacemos toda la evaluación, clínicamente se estabiliza y nunca llega ningún familiar. A veces son abandonos sociales. Entonces la asistente social va a buscar a la familia, no hay nadie. ¿Qué hacemos ahora? Hay que buscar unas intervenciones para que puedan a veces ir a una casa de reposo y con su pensión se pueda subvencionar esa casa de reposo. A veces se hace esto. Áreas que se deben explorar. Entonces, para hacer una valoración social con un adulto mayor, ¿han hecho medicina familiar? No, han notado, no, todavía. Ya, ahí hacen mucho el tema de los familiogramas. ¿Ya? Entonces, muy parecido es en la valoración social de un adulto mayor. Entonces, para realizar esa valoración, ¿qué necesitamos? Datos personales y del núcleo de convivencia. ¿Con quién vive? Entonces, hay adultos mayores que quedan viudos o viudas y a veces conocen a alguien y tienen una pareja. Entonces, en ese momento, esa pareja ya es la persona con la que se acompaña. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Porque a veces le preguntan, ¿usted está casado? No, soy viudo. Ya lo preguntamos más. Pero luego nos damos cuenta que hay una persona que constantemente viene y dice, soy la esposa, pero el señor vive, no, es que somos convivientes. Entonces, esas cosas hay que preguntar. ¿Ya? Dinámica familiar, el estado de salud física y psíquica, la situación económica, la vivienda y el entorno familiar. Todas esas cosas son las que tenemos que tener en cuenta. Entonces, incluso cuando hacemos valoraciones sociales, hay un capítulo donde preguntamos cuánto es aproximadamente su ingreso económico. 1,5 veces de un sueldo mínimo, relacionado a una vez el sueldo mínimo. O sea, ese tipo de cosas también tenemos que tener en cuenta. Entonces, para hacer una valoración social podemos tener algunas herramientas. Una es la entrevista, en la que vamos a tener en cuenta lo que ya les había mencionado. La otra le llamamos genograma, que es como un familiograma, pero está relacionado a las generaciones que están en el entorno del adulto mayor. Apgar familiar, la escala de hijo y la escala de Sarit. Ya, la escala de Sarit es nueva y no vamos a nada para ustedes. La escala de Sarit es una escala que se realiza para valorar si hay sobrecarga del cuidador. Y eso es muy importante para el gerente. ¿Ah? Siguiente. ¿Qué es el Apgar familiar? Entonces, esta es una escala de evaluación familiar que, como su nombre lo indica, cada letra significa una palabra. A es de adaptación, P de participación, G de gradiente de recursos, A de efectividad y R de recursos o capacidad resolutiva. Esto es un cuestionario que se realiza al familiar y al paciente para valorar justamente cómo está su interacción. Entonces nos permite saber cómo es la funcionalidad de la familia, ¿no? Como les mencionaba, si el adulto mayor está casado, está viudo, vive, tiene hijos, no tiene hijos, dónde vive, todo eso, ¿ya? Y esta es la escala de hijo. Esta es una de las más importantes y las que más utilizamos. Cuando lean algún estudio o vean en algún momento roten también en la siguiente parte del ciclo, roten en unidades geriátricas o consultas, hospitales de día, ahí se van a dar cuenta que la mayoría utilizamos esta escala, es la escala del hijo. ¿Por qué? Es una escala que es muy amigable, porque en ella evaluamos la situación familiar, ahí evaluamos con quién vive y si tienes alguna situación de dependencia o no. Vemos la situación económica, ahí vemos lo que les decía, los ingresos, aproximadamente cuánto es, si no hay ingresos, y de acuerdo a eso le ponemos una puntuación. La vivienda, y vemos ahí si existen barreras arquitectónicas o no, y de qué tipo, y de acuerdo a eso también ponemos un puntaje. Y evaluamos relaciones sociales, ahí vemos si el paciente sale de casa, se relaciona con otras personas o no, y el apoyo de la red social. O sea, le apoya a su familia, a sus vecinos, a sus amigos, o no tiene apoyo, vive solo y nadie lo mira. ¿No? De acuerdo a eso ponemos una puntuación. Esta escala de hijo está hecha en Europa, pero tiene una versión adaptada a la realidad peruana por el Hospital Cayetano Heredia, que fueron los que hicieron la adaptación, por eso es la que más utilizamos y la que más se adapta a nuestra realidad. ¿Ya? Es la que más utilizamos.
el genograma, el hangar familiar casi no lo utilizamos los médicos. A veces cuando las asistentes sociales quieren hacer un informe un poco más detallado, puede que recurran a esos recursos, pero el más común que van a ver en todos lados es el hijo, ¿no? En la escala de Sarit. La escala de Sarit lo que permite ver es lo que les decía, la sobrecarga del cuidador. ¿Pero qué es eso? ¿Alguna vez han escuchado qué es sobrecarga del cuidador? Que solo es una persona que cuida de la... Que todo esto tiene mucha responsabilidad. Así es. Entonces, cuando toda la responsabilidad del cuidado, por eso su compañero recae solo a veces en una persona, y esa es la persona que saca las citas, lo lleva a las citas, le da de comer, lo cuida, económicamente también subvenciona, entonces es la persona que se encarga de todo. Entonces, ¿existen estos? Sí, existen. ¿Qué produce la escala de Sarit? Puede producir, el hallazgo de la escala de Sarit es importante porque la persona que tiene sobrecarga del cuidador puede producirse algunos problemas de salud. Por ejemplo, la depresión, la ansiedad, pueden sufrir hipertensión, tener varios factores de riesgo para desencadenar esas patologías. Entonces, ¿es importante vigilarlas? Sí. Cuando un adulto mayor más dependencia tiene, más hay que vigilar salud. ¿Ah? Sí. Sí, esta es para el cuidador en realidad. Son varias preguntas en las que vamos viendo. Por ejemplo, dice la primera. Piensa que su familiar le pide más ayuda de lo que realmente necesita. Entonces ahí el cuidador te responde nunca, a veces, algunas veces, bastante, casi siempre. Entonces, de acuerdo a eso, le voy a dar la puntuación. Y luego sacan al final la cantidad. Son 22 preguntas y 9. ¿Ya? Entonces, y eso sí evaluamos bastante, sobre todo cuando hacemos atención domiciliaria, que es algo que estamos ahí, hablamos bastante, Sarit, porque es muy complejo cuidar a un adulto mayor con dependencias, sobre todo cuando tiene demencias, es bien complejo cuidar, y uno solo es muy difícil, por lo menos tiene que tener 2 cuidadores, ¿ya? Carga del cuidador, lo que hablamos, ¿no? Estas cargas pueden ser físicas, pueden ser afectivas, pueden ser sociales, y también pueden ser económicas, y generalmente se dan porque 2 o más de estas están presentes, ¿ya? Influyen diferentes factores, claro, la relación que va a tener con el cuidador con la persona mayor, las obligaciones concurrentes que tenga el cuidador, los medios económicos y si va a haber apoyo familiar y social. No va a ser lo mismo que a un paciente lo cuide su hijo, a que el hijo pague a alguien para que cuide al paciente, ¿verdad? Ahora, la sobrecarga del cuidador no solo es en la familia, también se puede dar en la persona que lo está cuidando, que no necesariamente es la familia. Pues a veces es, no, y yo le estoy pagando a alguien para que lo cuide. Ya, no, ¿cómo va a tener sobrecarga? Si yo le estoy pagando, igual puede tener sobrecarga, ¿no? Porque a veces contratan a una persona por el cuidado del adulto mayor, pero como vive solo con el adulto mayor, esta persona a veces se encarga de limpiar, se encarga de cocinar, se encarga de los medicamentos, se encarga de acompañarlo, se encarga de todo. Y al final es produce sobrecarga. ¿Ya? Muy bien. Una parte importante en relación a la parte social en el adulto mayor va a ser la jubilación. Entonces, la jubilación, ¿qué va a ser? Va a ser esta etapa, ¿no? La que ya dejan de laborar y pasan a esta etapa de la jubilación. Entonces, acceder a la jubilación a partir de los 65 años, luego de haber efectuado sus aportes a la ONP o a la AFP, que es en nuestro país, ¿no? Entonces, en nuestro país actualmente, ¿a partir de qué edad vamos a poder jubilar? Ahora hay jubilación anticipada. ¿Han escuchado ese término? ¿No? Pero eso ya probablemente se modifique eso, ¿no? Incluso habrán visto que hay un proyecto de ley que quieren poner que los aportes a la AFP sean hasta los 70 años. Pero empieza entonces a quedar. Empieza a quedar. No, o sea, claro, la jubilación empieza cuando ya dejas de trabajar, ¿no? Cuando te jubilas, cuando ya no vas a trabajar. La empresa te dice ya, bueno, así que nomás y ya. Pero hay alguna jubilación anticipada, que generalmente, a veces antes de los 60 años ha habido casos. Pero usualmente en nuestro país, ¿a qué edad dejan de laborar? 65 generalmente, ¿no? Hay algunos trabajos incluso hasta 70. Los médicos, ¿hasta qué edad es? No saben hasta qué edad van a trabajar. No, más. 70 años.
Un médico actualmente en Perú puede laborar hasta los 60 años. El día que cumple su cumpleaños, 4 de abril, cumple 70 años. Hasta el 3 de abril laboras. Al día siguiente te llega tu carta, muchas gracias. Ahí va. Se acabó. Existe una ley de, antes había pues leyes, hay una ley que contempló prolongar esta etapa de jubilación. Hay algunos médicos que alcanzaron esta ley y actualmente están trabajando. Por ejemplo, en el hospital hay 3 doctores, uno de 74, otro de 73 y otro de 72, me parece. Y con esta ley lo que hicieron es ampliar el tiempo de trabajo hasta los 75 años. ¿Cuál es la condición? Que cada año tienen que pasar una evaluación por neurólogo, cardiólogo, todas las especialidades casi. Si tienen enfermedades crónicas más todavía. Y valorar su actitud, ¿no? Sobre todo la más importante es la neurológica y la psiquiátrica, ¿no? Entonces, si está todo ok, pueden trabajar un año más y así. Pero es solo hasta los 75. ¿Ya? Entonces, 74 años, 11 meses, 29 días. El día siguiente, ya. ¿Ya? Entonces, así está actualmente. ¿Ya? Pero oficialmente 70 años, la mayoría de los médicos 70 años. Pero, entonces, ¿empiezo en los 60 o 65 años? No, es que va a depender mucho del tipo laboral, ¿no? Pero en general es a partir de los 65 años. No hay entonces una ley Estándar para para todos, no. Depende mucho del lugar donde trabajas. La mayoría de instituciones públicas actualmente es a partir de los 60 años, la mayoría. Algunas, como en salud, que han ampliado hasta los 75, previa evaluación. Y no todos, no solamente los que están en determinada edad. O sea, es muy heterogéneo. Y la jubilación, por ejemplo, el pago de la jubilación, Ajá. ¿funciona también a través del Estado o no? Depende. Aquí en Perú hay dos fondos de pensiones, el público y el privado. El público es la OIP y el privado es la AFP. Entonces, el AFP te daba la opción, por hasta ahora, da la opción de que si gustas, retiras todo tu fondo, o si gustas, lo prorratean como un sueldo, por así decirlo, por la cantidad de años que se estipule. Ellos han estipulado hasta los 90 años, me parece. La mayoría no vive hasta los 90 años. Doctora, pero no sería, por ejemplo, yo trabajo como médico, ¿no? Entonces, ejemplo, yo quiero contribuir en las dos, ONP y No se puede. no se puede. No, solo es una, no se puede tener las dos. O entonces, si yo quiero, por ejemplo, yo quiero poner ahí en la ONP 3.000 mensual. No puede ser. No se puede. Hay un rango establecido. Es un porcentaje de tu sueldo que te descuentan cada, o sea, que no es el sueldo, sino que tú aportas cada mes a ese fondo. Entonces, y ellos determinan hasta cuándo vas a recibir. Sí, porque por ejemplo la ONP no te da, por ejemplo, te jubilas, la ONP es del Estado, no te pregunta si quieres todo, simplemente te prorratea la cantidad de ingresos para tu sueldo fijo todos los meses. En cambio, el FP sí te puede preguntar si quieres retirar todos los aportes o quieres prorratearlo para cierta cantidad de años. Esos son los dos. Pero eso está en bastante cambio, ¿ya? Incluso, como les había comentado en primeras clases, con eso del aumento de la esperanza de vida, en algunos lugares del mundo ya están proponiendo que el adulto mayor se consideren personas mayores de 70 años. Y si eso es así, la jubilación va a ampliarse, probablemente hasta los 75 o 80 años. Sí, pero eso, el cambio que yo veo más próximo con todos los artículos y todas las cosas que hay, es la edad del adulto mayor. Eso va a cambiar. Yo creo que eso también sería un poco clasista porque yo lo veo así. Nosotros que somos clase mediana tenemos la oportunidad de acceder a buenos seguros de salud y a cuidar nuestra salud. Mis padres, abuelos y todo. Entonces ellos van a tener una buena expectativa de vida, pero si estamos hablando de la población más pobre, la expectativa de vida para ellos no está aumentando. Por el contrario. Así es, y aparte, generalmente las personas que viven en pobreza o extrema pobreza, su percepción del tema económico respecto a nosotros, que tenemos más acceso a herramientas para proyectarnos en distintas. Entonces, a veces ellos simplemente toman lo que viene del Estado, ¿no? Entonces,
sin procesar beneficios o no, que nosotros sí podemos ver, porque tenemos otras herramientas y tenemos acceso a información, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Pero bueno, así está el tema de la jubilación. Nuestro país es bastante heterogéneo, no es como que uniforme para todos por igual. No. Ya saben, como médicos, ¿qué nos espera? Ya está. Entonces, hay algunos programas sociales que ayudan también a los adultos mayores, ¿no? Uno de ellos es Pensión 65, ¿no? Entonces, esta Pensión 65 es una subvención económica que da el Estado que consta de 250 soles cada 2 meses. Díganme ustedes, ¿se puede vivir con 125 soles al mes? No. Eso se gasta en una salida de fin de semana. Y eso. Hay adultos mayores en esa situación, sobre todo en provincia, ¿no? Sí, hay bastante. Pero bueno, pues lamentablemente con todas las situaciones que pasan en nuestro país, se presta para muchos problemas de corrupción, ¿no? Lamentablemente. Hay muchos adultos mayores que ya han fallecido, pero misteriosamente siguen cobrando, ¿no? Pensión 65, ¿no? ¿De dónde? ¿De dónde? Dicen, ¿de dónde? Pero ya está fallecido. ¿A dónde se fue? Lamentablemente, ¿no? Pero igual, o sea, esa subvención económica se dio porque en algún momento había una evaluación de adultos mayores en extrema pobreza, sin hijos, sin forma de tener ingresos económicos, ¿no? Por eso esto tiene unos requisitos. Por ejemplo, la persona que tiene pensión 65 no puede tener salud, porque se supone que no han trabajado, no tienen un ingreso, una jubilación. Entonces solamente pueden tener SIS. Una persona que quiere tener pensión 65 va, presenta su solicitud, si tiene esa salud, no cataloga para pensión 65. Pero también es como que mantiene la gente ahí, que se queden lo más bajo posible. Eso nos mantiene así. Así es. Qué horrible. Así es. Ya, a ver, vamos a ver aquí un caso. Le voy a hacer preguntas respecto a la parte social con este caso. ¿Ah? Margarita es un nombre que le puse, pero en realidad esta es la parte de la historia clínica de una paciente que yo vi hace más o menos 2 años. ¿Ah? Margarita, ¿qué dice Margarita? Margarita de 78 años, procedente de Cerro de Pasco. Todos saben dónde está Cerro de Pasco, ¿no? A casi 5.000 metros sobre el nivel del mar, hace un frío horrible y una de las justas puede respirar cuando va por primera vez. ¿Ya? Esto es un lugar con unas características climatológicas muy extremas. Ella vive con un hijo con discapacidad visual y su esposo Manuel con demencia por Parkinson en estadio avanzado. Esta señora Margarita, de 78 años, tiene un hijo que tiene un problema de discapacidad visual. Su hijo tenía una retinopatía que era inoperable y, bueno, lamentablemente no veía casi nada, una enfermedad degenerativa. Y su esposo tenía Parkinson ya varios años, pero su esposo había hecho demencia por Parkinson, un paciente con dependencia mental. Tiene 3 hijas, sus 3 hijas no viven allá, viven acá en Lima, que la visitan 1 o 2 veces al año. Margarita camina con bastón por dolor de rodilla crónico y casi no requiere ayuda para sus actividades básicas de vida diaria. Claro, Margarita tenía que cocinar, tenía que lavar, tenía que cuidar a su esposo, movilizarlo, hacer todas las actividades de la casa ella, como podía y como se le ocurriera, pero ella tenía que hacer, porque no había quien más lo hiciera, así ella me decía. Tiene antecedentes médicos de hipertensión, tenía fibrilación auricular y tenía una anemia por deficiencia de vitamina B2. Su medicación habitual era Nivalsartán de 150, 2 tabletas diarias, amlodipino de 10 en las noches, bisoprolol de 5 en las mañanas y usaba warfarina, una tableta diaria. Tomaba complejo B, una tableta diaria y se colocaba ampollas de diclofenaco 2 o 3 veces por semana y naproxeno que tomaba todas las noches por el dolor de la rodilla. Y como tomaba estos medicamentos, pero ella aconsejó que tenía que proteger su estómago y tomaba un omeprazol todos los días en año. En las noches, en ocasiones no podía dormir y lamentablemente empezó a usar alprazolam por automedicación y tomaba para las noches todos los días alprazolam para poder dormir. Y aún así había días que no podía dormir. ¿Ah? Entonces ella dice, se realiza sus laboratorios de control una vez al año cuando sus hijas la llevan a mí.
Miren todo el entorno en que hay una persona de 78 años, ¿con cuántas enfermedades crónicas? Un montón. ¿Con cuántas polifarmacias? Y ella cuidando a otras 2 personas. Y sus otras 3 hijas, bueno, vivían acá adentro, ¿no? Entonces ella se hacía sus chequeos una vez al año cuando sus hijas, bueno, la traían a ella, al señor y a su hijo, a los 3, acá a Lima, un paseo, una cosa así, ¿no? Y ahí hacían su chequeo. Entonces, mientras estaba de paseo en Lima con sus hijas, sufre un desvanecimiento sin pérdida de la conciencia y es llevada a emergencia. Ahí llegó al hospital. Al examen físico se evidencia palidez hipocutánea, 2 sobre 3 cruces, una presión arterial en 110,70, su frecuencia cardíaca en 90, una respiratoria en 20 y saturado en 95%. Al examen físico, el aparato cardiovascular, los latidos cardíacos estaban arrítmicos, no había soplos. Y los laboratorios indicaban esto. El hemograma, la hemoglobina estaba en 6.9, con un BCM en 100, un HCM en 38, las plaquetas en 45.000, unos leucocitos en 5.600, PCR en 8, creatinina en 1.4, una urina en 52, un INR en 6, TGP en 80, PF en 70, una bilirrubina total en 2, una sacarina en 300, una GGTP en 150. Y cuando le hacen una ecografía abdominal, tiene cirrosis. Diagnóstico que no había sido afiliado, que no había estado evaluado anteriormente. ¿No? Entonces, imagínense, de todas las enfermedades que tenía, ahora hay un nuevo problema, que es la cirrosis. ¿Cuál es el problema de la cirrosis? Las plaquetas están en 40.000, están bajas, ¿no? 45.000. ¿Qué hacemos ahí? Intentamos anticoagular, pero si anticoagulamos, vamos a sangrar, ¿no? Y claro, la warfarina interacciona con la mayoría de medicamentos, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos con la señora? ¿Le quitamos la warfarina? Riesgo de hacer eventos cerebrovasculares. Y luego, si le da un infarto, ¿quién cuida a su hijo? Porque a ella lo que más le importaba era quién va a cuidar. ¿Quién va a cuidar a mi esposa y a mí? Eso es lo que más le preocupaba durante toda la hospitalización. ¿Ah? Entonces, ahí que tenemos que valorar. Riesgo de sangrado. Para eso que utilizamos una escala que se llama Hasler, ¿no? Entonces ahí en el Hasler vamos a ver que hay factores modificables y no modificables. La hipertensión no la vamos a poder modificar, la edad tampoco. Los otros riesgos sí, ¿no? El riesgo de stroke, de sangrado, INR lábil, no sabemos, pero el INR está prolongado, hasta en 6, ¿no? Entonces hay la dosis está muy alta de la warfarina, ¿no? Pero es cirrosis. Entonces, si hay cirrosis, ¿qué va a pasar con el INR? No va a ser un factor fácil de medir. Como les comenté, en el Perú hacer INR libre es recontra difícil, es carísimo. Así que, ¿cómo vamos a controlar la warfarina? La única forma es con INR. Ya, complicado. Les hicimos una valoración geriátrica para ver cuál era la situación real de la señora Margarita. Encontramos que era un Barthelin en 90, o sea, ya está dando una dependencia leve, un laudo de Brody de 3 puntos, que hay una dependencia severa para actividades instrumentales de la vida diaria, un Yesavage 2 de 15, no había signos aparentes de depresión, un Minimal Nutritional Assessment Short Form en 14 puntos, entonces no había signos de desnutrición ni tampoco riesgo, un MOCA en 20 puntos. ¿Se acuerdan del MOCA? El MOCA fue una escala que les enseñé, ¿no? Para evaluar la parte cognitiva, ¿no? Entonces 20 está un poquito, ¿ya? Probablemente hay un deterioro cognitivo. Y Gijón, necesitamos abordar el Gijón, ¿no? Es importantísimo para tomar decisiones en este paciente. ¿Qué vamos a evaluar? Uno, ¿hay polifarmacia? Sí, ¿no? Toma un montón de medicamentos. Eso de dar naproxeno diario para el dolor crónico y de paso a omeprazol para protegerla, no sé, eso no está bien, ¿no? Y el omeprazol interacciona fuertemente con la warfarina, entonces, por ahí eso no está bien, ¿no? Star Stop, claro, ¿qué les expliqué? Star Stop es una escala que utilizamos para valorar qué medicamentos debemos iniciar y cuáles debemos prescribir, ¿no? O sea, cuáles debemos quitar, ¿no? Probablemente vamos a quitar omeprazol, vamos a quitar, ¿qué más? Naproxeno, ¿qué vamos a quitar? Diclofenaco, estar pinchándolo ahí 3 veces por semana, no tiene sentido, un dolor crónico. Vamos a quitar warfarina, ¿no? Vamos a quitar varios medicamentos.
¿Habrán síndromes geriátricos? Sí. Síndromes geriátricos lo vamos a ver en el siguiente video. Pero para que sepan si algunos, por ejemplo, usar bastón es dismovilidad, en un estadio 1, en un estadio inicial, ¿no? Pero sí hay dismovilidad. ¿Qué más? Polifarmacia, que es un síndrome geriátrico. ¿Qué más? Hay insomnio, ¿no? Está automedicado por eso ya. ¿Continuará con warfarina? Sí, no, porque hay otras opciones de tratamiento. A ver, ¿qué hacemos? ¿Continuamos con warfarina? No, definitivamente no podemos. El riesgo de sangrar muy alto y es un factor no modificable la cirrosis, ¿no? Podemos anticoagulantes. Ajá, a ver, ¿qué anticoagulante podríamos usar? Ajá, los nuevos anticoagulantes orales, ¿no? Que no son dependientes de vitamina K, ¿no? Sino que son dependientes del factor 3. Entonces ahí tenemos a cuál? Al Apixaban, ¿no? Que es el que menos problemas de hemorragias digestivas. Entonces es cool. ¿Cuál es el problema del Apixaban? Uy, que es caro, ¿no? ¿Cuánto está el Apixaban, saben? Más o menos, como 5 soles, entre 3.50 y 5 soles cada pastilla, ¿no? Y uno y otro que hay dos dosis, de 2,5 y de 5 miligramos. Depende mucho del tipo de adulto mayor. Entonces también se evalúa la función renal, la edad, hay varias cositas que evaluamos para ver qué dosis damos. Dosis plena de Apixaban o dosis reducida, dependiendo, ¿ya? Y cuanto menos dosis tiene, más caro es. ¿Ya? Entonces así es. ¿Debe seguir viviendo en Pasco o debe mudarse a Lima con sus hijas? ¿Qué opinan ustedes? Debe mudarse a Lima. Claro, lo más fácil es que se mude, ¿no? Pero era una persona que tiene su casa propia, sus mascotas, su arraigo y todo ahí en Cerro de Pasco. ¿Cómo le dicen que se mude? Sus hijas ya lo habían intentado varias veces. Incluso le dijeron, me comentó la señora, que le habían ofrecido, o habían intentado, que por ejemplo 2 meses esté con una hija, 2 meses y la señora no se adaptaba. Quería irse. Entonces es complicado, porque no solamente es ella, es su esposo y el hijo. Y son, o sea, 2 personas con discapacidad, porque el señor es dependiente total, con demencia, y el hijo no ve. Entonces es cuidar a 3 personas, es bien complicado. ¿Ah? Entonces decirle simplemente a un paciente, ya no, a lo mejor que te mudas, ya ve tú cómo haces, pero te mudas. No. Tenemos que conversar y llegar a acuerdos. Entonces, vean la forma en que el paciente pueda evaluar. Si definitivamente no, hay que generar las estrategias para que donde ella se sienta bien, o sea, si va a estar en el lugar que fue en Pasco, generar las estrategias para que pueda tener acceso a controles y cuidar sus enfermedades crónicas. ¿Ya? ¿Se adaptará a vivir en Lima? Creo que les ha pasado que tienen un abuelito y que lo obliga a ver. Su papá dice, lo mejor es que estés acá, y lo traen. ¿Y qué les pasa? Uno se regresa, los que son muy independientes se regresan, pero los que tienen cierto grado de dependencia, no tienen mucho ingreso económico, se deprimen, eso pasa, se deprimen, se aíslan, se caen, se fracturan, dependientes totales, fallecen. Sí, eso pasa, ¿ya? Debe seguir comiendo lo mismo, tiene que hacer alguna dieta especial. Claro, no solo por la warfarina, sino porque ahora tiene cirrosis, ¿no? Entonces ya no va a poder comer lo mismo, va a tener que haber una modificación seria en sus hábitos alimenticios. ¿Lo harán? ¿Ustedes qué hacen? Bien difícil, pero poco probable. A veces en las primeras semanas, con mucho ímpetu, lo intentan hacer bien. Se sienten bien, dejan todo. Y luego regresan a esa empresa. Creo que se podría ya hablar, porque por su dependencia, lo que más le importa es cuidar de su. Así es. Entonces tenemos que inculcar eso. Ajá. Entonces mejor. Sí, en realidad tiene que modificar el hábito alimenticio de toda la familia, no solamente puede ser la persona afectada. ¿Ah? ¿Dónde debe hacer su seguimiento? Eso no es necesario. Sí, desde el necesario, ¿no? ¿Dónde lo va a hacer? ¿En Pasco o no? ¿O en Lima? ¿Es importante valorar el aspecto social en ella? Es recontra importante, ¿no? Por el tema de la medicación. Nada, es lo que le damos a Apixaban. Ya, le damos a Apixaban. Sus hijas le pueden hacer el esfuerzo, o me dijeron, puede hacer el esfuerzo y le voy a comprar. Ya, le compro y le manda. ¿Quién supervisa si lo toma bien, no lo toma bien? Hace hemorragia, no es hemorragia, sangrado, nadie supervisa. Entonces no es solamente dar por dar. ¿Ya? Les cuento, antes de terminar, que la señora finalmente se regresó a Pasco.
¿Ya? Entonces, ¿pero en qué queda? Al menos cada 2 meses viene a hacer sus controles al IMSS. Entonces, ya al menos así ha logrado. Porque son como 8 a 10 horas en bus. No hay avión. O sea, avión solamente sería yendo a Huánuco, pero no tiene los suficientes ingresos económicos como para comprar su aparato de avión cada 2 meses. Entonces, ¿qué hacen? Cada 2 meses una hija viaja a Pasco y se queda con el abuelito y con el hijo cieguito, y la abuelita viene, la controlan, viene al hospital, la controlamos y se vuelve a Pasco y su hija vuelve a salir. Así hace cada 2 meses. Igual allá en Pasco hay hospital de salud, un hospital grande, nivel 2, pero la abuelita no tiene tiempo, decide que no se da tiempo para ir al hospital y no es muy adherente, tiene que estar detrás de ella. Entonces, solo cuando las hijas van y le dicen, ya te toca la cita, yo me voy a quedar con mi papá, tú recién hace caso, si no hace caso. Pero felizmente no ha tenido eventos de descompensación hasta esto, la última vez hace 6 meses más o menos. ¿Ya? Entonces es importantísimo valorar la parte social, más en los adultos mayores. ¿Ya? La escala de Sarit, claro, la paciente estaría en un alto contacto, que es dependiente. Así Pero es. la escala de Sarit, ¿para qué, aparte de ver la dependencia, qué nos podría direccionar a un tratamiento? Sí, o sea, la escala de Sarit básicamente nos ayuda a identificar si hay sobrecarga del cuidador. Eso nos ayuda. Entonces, si ya identificamos sobrecarga del cuidador, tenemos que hacer intervención, sí, porque tenemos que ver qué aspectos estamos. La parte social, la parte afectiva, el cuidador de repente ya tiene depresión o ya tiene ansiedad, entonces eso lo tenemos que manejar y lo tenemos que intervenir, ¿no? Pero en otros lugares, como en Australia, como en Europa, cuando detectan sobrecarga del cuidador, muchas veces los pacientes van a un lugar provisional mientras que el cuidador les dice, ven viaje, sal, diviértete, y les paga, exacto, y el adulto mayor queda en el lugar, en hospice, en hospices con cuidado paliativos, pero muchas veces en casos de reposo, y pasan ahí un tiempo mientras el cuidador va y como que se da sus vacaciones, descansa y luego regresa, lo recoge y vuelve a casa, ¿no? Pero o sea, sí se generan intervenciones. Entonces aquí en el Perú es mucho más complicado, ¿no? Entonces a veces hay que persuadir mucho para que todos los hijos se involucren, pero a veces el paciente tiene solo un hijo y es hijo único, no tiene quien más lo ayude, entonces es bien complicado. ¿Qué vemos nosotros? El paciente no come, pero porque es una demencia progresiva y está hospitalizado cada rato. Lo evaluamos al familiar sobrecarga el cuidado, entonces ya no puede más, está tan estresado que a la más mínima situación le trae emergencia, y como en emergencia no hay una evaluación genética diferenciada, entonces ya lo hospitalizan de frente por lo que sea, por lo que encuentren que les parezca patológico, ¿no? Y generalmente no es por alguna enfermedad aguda, sino es por evolución de la enfermedad y sobrecarga del cuidado. ¿Ya? Entonces Sarit no sirve para eso. Ya. Vamos a tomar un break de 15 minutos. Son las 3:40. 5 para las 4. Empezamos con la... es un poco más extensa.